Hola con todos, mi nombre es Ángelo Giovanni Asanza Gualán, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Oriente, sigo la carrera electromecánica sexto B. Tenemos que dar solución a las respuestas de un examen integrador que nos han puesto los ingenieros. Yo les voy a dar la respuesta de la primera pregunta, que dice de la siguiente manera. A continuación tenemos la primera pregunta, que nos dice que expliquemos sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica haciendo énfasis en sus partes por equipos fundamentales. Para esto nos apoyamos en la propuesta de un esquema. Las partes que tenemos de una central hidroeléctrica son el azud, la toma de agua, el canal de derivación, la cámara de carga, la tubería forzada, el edificio con equipamiento electromecánico y el canal de salida. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos las partes mencionadas. El azud o derivación del cauce. Eso nos permite que es el muro transversal al curso del río, que provoca un remanso de agua sin producir una elevación del nivel y desvía la parte del caudal del río hacia la toma de la central de la hidroeléctrica, como pueden observar ahí. En la toma de agua tenemos que esto es como la estructura para desviar parte del agua del cauce del río que facilita la entrada desde el azud hasta la cámara de carga. En el canal de derivación se utiliza para conducir agua hasta las turbinas de la central. Estos conductos de comunicación pueden ser canales, túneles o tuberías para llegar a la cámara de carga. Es importante que el canal de derivación tener obras de filtración de sólidos que pueden afectar la vida útil de la turbina y todas las partes electromecánicas de la central de generación. En la cámara de carga, este es un depósito localizado al final del canal, del cual arranca la tubería forzada. En algunos casos se utiliza como depósito final de regulación, aunque normalmente tiene solo capacidad para suministrar el volumen necesario para el arranque de la turbina sin intermitencia. En la tubería forzada, conduce el agua desde la cámara de carga hasta la turbina. Esto significa que esta tubería debe soportar la presión producida por la columna de agua y también sobre la sobrepresión que se podría provocar por el golpe de ariete en caso de parada brusca de la central. Se puede ser colocada de manera enterrada o aérea, en el caso que el fabricante de acero y fibrocemento plástico reforzado con fibra de vidrio. El edificio central tenemos que es una estructura donde se ubican las turbinas, generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de control, equipamiento de presentación de datos y consolas de mando, etc. Su ubicación depende de la topografía, geología y accesibilidad al lugar y contar con todos los medios necesarios para recabar y enviar información con un permanente canal de comunicación al exterior. Tenemos también el canal de descarga. El canal se encarga de conducir las aguas turbinadas hacia el punto de descarga. A continuación tenemos un pequeño video sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica de pasada. Eléctricas de pasada aprovechan la pendiente de los ríos para producir energía renovable. Una o varias bocatomas desvían parte de las aguas del río. En este tipo de hidroeléctrica aprovechan el caudal del río ya que tiene una alta temperatura en el cual no hace falta hacer un tanque de agua como en otros tipos de hidroeléctrica. Esta es conducida por una tubería que es desviada a la cámara central evacuar o amortiguar los excedentes de agua o presión.
en la parte final de la zona de caída se induce una mayor presión al agua, la que se descarga en la turbina donde entra en contacto con las palas del rodete. Este contacto permite mover un eje compuesto por el rodete y el rotor. Induce corriente eléctrica en los cables que lo rodean, produciendo energía eléctrica. La energía que se genera de este proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje. Luego es conducido a una estación de distribución para su transmisión a los centros de despacho. A través de un canal de evacuación o restitución, que a su vez puede contemplar un disipador de energía cuyo propósito es devolver el agua a su cauce natural en las mismas condiciones de escurrimiento que en su curso natural, evitando erosiones o socavaciones al cauce. Buenas noches. A continuación, el desarrollo de la pregunta número 2 del examen integrador correspondiente al sexto nivel de electromecánica. Como interrogante tenemos: realice un análisis del impacto del proyecto en la región. Primero, A. Evaluemos el aspecto económico ambiental que representará la ejecución del proyecto. Impacto ambiental. El impacto ambiental. Uno de los posibles impactos ambientales que hay que tener en cuenta es el posible perjuicio causado a los peces por su migración, sea río abajo o río arriba, donde la toma de agua está en puntos donde la toma de agua no tiene que estar en puntos donde los peces se pueden quedar represados, y también desvincular del caudal natural del mismo. En contrapartida, el agua de vuelta al río ha aumentado su contenido de oxígeno al pasar por la turbina. Ese es un posible impacto ambiental. También otro posible impacto ambiental y una consecuencia sobre el río es la vegetación. Disminuirá el caudal en su época de sequía, resultará 100% afectada. Pero obviamente en lo que tiene que ver con la época de sequía, todo río se ve afectado naturalmente. No infiere mucho este proyecto, pero se mantendrá normalmente. Esto unido a la fertilidad de la tierra y el elevado nivel de humedad de la mayoría de las regiones. Va a bajar, obviamente, en este aspecto de la problemática, va a bajar el nivel de un poco la fertilidad de la tierra y a su vez el nivel de humedad. Bueno, en el nivel de la humedad que se baje, beneficiarios son los pobladores. Recordar que esta región es un poco húmeda. Sobre todo, también las obras que tienen impacto las obras que tienen impacto por deforestación, movimientos de tierra sobre el paisaje, sobre todo los postes eléctricos, pero debido a la reducción y disminución de la misma, son poco significativos. Cabe señalar que el impacto ambiental negativo de las señales hidroeléctricas es mínimo. Ya se reduce la mayoría en ver nuevos diseños o simplemente evitar deforestar pequeños espacios de la naturaleza. Al representar un río y crear una laguna, se cambia profundamente la hidrografía del sistema visual. Se producen cambios dramáticos en el flujo de calidad, cantidad y uso de agua. El organismo biótico y de la sedimentación del cuenca del río cambia. El proyecto hidroeléctrico tiene la particular de que tiene ciertos cambios importantes. Modelos que el flujo del río va a ser menor o va a ser mayor. A su vez, nosotros realizamos el estudio para hacer como por decir nosotros, comúnmente decimos los rompevelocidades o son las derribaciones. En el impacto económico, el proyecto hidroeléctrico de la energía, en este caso, va a apoyar el desarrollo económico y mejoraría la calidad de vida de la región. En los proyectos hidroeléctricos se requiere la mano de obra. Mucho más contrataciones se va a tener, mayor trabajo va a tener la gente de la región, ofertas de empleo, caminos se van a hacer mejores, infraestructura, pobladores de acceso al mercado de productos, sus propios productos van a poder salir más rápido, van a poder tener más ganancias, las escuelas de sus hijos van a mejorar, el estilo de vida en sí va a mejorar. Implementación de las centrales eléctricas contribuyendo a la reducción de la pobreza, puesto a que los comuneros reducen un 45% del gasto energético. Este beneficio afecta a las familias que no se encuentran con electricidad en sus hogares, como además el lado positivo en lo económico que genera puesto al trabajo. Las familias que no tienen electricidad ahora la van a tener.
y va a ser y va a mejorar incluso el ingreso hacia el Ecuador porque va a tener más dinero. Como ítem C tenemos presente los lineamientos más significativos tanto a favor como en contra del proyecto. Lineamiento a favor: no requiere combustible ninguno, si no se usa una forma renovable, incluso no tiene mayor afectación en el río. Es limpia, no contamina el aire ni el agua. Directamente como es una central de pasada, simplemente pasa el río y no tiene mayor perturbación. Los costos de mantenimiento obviamente no son mayores, son bajos debido a la utilización también de la turbina. A menudo puede combinarse con otros beneficios como riego, protección contra inundaciones. Si es que por este caso, digamos, el río crece, no van a tener el mismo riesgo que es de inundación, sino va a disminuir. La obra de ingeniería necesita para aprovecharse la energía hidráulica. Tiene una duración considerable. Obviamente esto no va a durar, como por decir, unos 3 años. Esto va a durar para siglos y van a ser las futuras generaciones beneficiarios. La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura que puede ponerse en marcha y detenerse rápidamente. En lineamientos en contra tenemos lo que son los costos del capital de kilovatio instalado, que puede ser a veces muy alto, y obviamente las familias no van a querer eso y por lo ende van a tender a quedarse como están antiguamente, solo con velas y mecheros. El reemplazamiento determinado para características naturales que pueden estar lejos del centro o centro de consumo, y exigir la construcción de un sistema de transmisión de electricidad, lo que significa un aumento de la inversión en los costos de mantenimiento y pérdida de energía. La construcción lleva por lo común largo tiempo, como todo. Una central hidroeléctrica está planificada por lo mínimo, dependiendo del alcance y la proyección, a un tiempo estimado de 1 año a 2 años. Exprese su criterio personal. En este tipo de criterio personal, mi opinión es que este proyecto se va a realizar en primer lugar, se tiene que realizar el estudio adecuado, el tipo de suelo, estudios de topografía, qué tipo de sistema va a usar, tiene intermediarios entre el ambiente, los ciudadanos, qué beneficios tiene, qué beneficios no tiene, mostrados anteriormente. Vemos que la mayoría de los beneficios son mucho mejores. Mejora la economía del Ecuador, mejora la economía mundial. A su vez, también mejora el estilo de vida de cada una de las personas. A otro lado, también tiene que tenerse en cuenta la matriz energética del país, que va a aumentar, va a tener un crecimiento. La producción energética va a tener mayor capacidad, va a tener mayor hidroeléctricas. Cada proyecto va a tener menor impacto también a su vez. Cada proyecto puede desarrollar pequeñas tecnologías para ya no tener mayor impacto. Eso nada más puedo decir por el desarrollo de la segunda pregunta. Gracias. Bueno, esta es la tercera pregunta. En la tercera pregunta se requiere un instrumento virtual para supervisar de forma automática la temperatura en los cojinetes del generador. Nos pide que simulemos el instrumento utilizando Arduino o MyopenLab. En este caso utilizamos MyopenLab. El instrumento tiene un indicador analógico y otro digital. Muestra la temperatura con una resolución de 0.1 grados y debe tener 3 niveles de alarma definidos de la siguiente manera. A continuación vamos a mostrar en los esquemas el diseño de cada paso que hice para resolver el ejercicio. Esta es la continuación del diseño. En el paso 1 se realizó el diagrama en el programa MyopenLab para simular los que nos pide la pregunta SCADA. Como podemos observar, ahí está la parte superior donde están los implementos. En el paso 2 tenemos la alarma de temperatura, donde nos pide que tenemos el sensor de temperatura. Tenemos donde ingresa la temperatura, tenemos los 3 tipos de LED, verde, amarillo y rojo. Tenemos el display del panel digital en 3D y el indicador del analógico. En el paso 3 tenemos donde la temperatura es menor a 50 grados y el LED verde pasa a encenderse.
En el paso 4 tenemos que la imagen simula que a lo que sube para que se encienda el LED. En el paso 5 tenemos que el LED amarillo se enciende cuando la temperatura está entre 51 y 90 grados. En el paso 6 tenemos que cuando la temperatura es a mayor de 90 grados, automáticamente el LED rojo se enciende. Ahí está, como se puede ver, está en el panel que está a 96 grados. Y a continuación les voy a presentar el diseño MyOpenLab. Este es el diseño de MyOpenLab. Aquí podemos ver cómo está diseñado la alarma de temperatura. En este caso tenemos tres LEDs, un verde, amarillo y rojo, como lo mencioné anteriormente. Vamos a ponerla a 0. Automáticamente está en 0 el LED verde, ya se enciende. Al subir la perilla a 20, 30, 40, al pasar de 50 se enciende el LED amarillo. Eso es el grado de temperatura. El grado de temperatura de amarillo puede estar entre 50, 60, 65, 70 hasta 89 grados. Al pasar de los 89 grados pasa a 90 grados. Este LED rojo puede estar entre 90 y 100 grados. Al pasar de los 100 grados automáticamente se apagan los tres LED. Este es el simulador de MyOpenLab del ejercicio número 3. Gracias, mi nombre es Ángelo Sanz. A continuación también el desarrollo de la cuarta pregunta, ¿no? Tenemos como descripción del encabezado: el área administrativa dispone de un panel que monitorea si existe actividad en el área de bodega. Tenemos como B, la bodega frigorífica como F, soldadura como S. Todas deben ser representadas si es que todas deben presentar actividad. Se permite que solo una área se encuentre inactiva por alguna eventualidad. Realizar un circuito combinacional que permita el monitoreo de la condición de esta condición. De no cumplirse, se activará la alarma, que será A. Primero, indicar la función inicial del circuito combinado. B, simplificar por cualquier método. C, presentar el circuito esquemático como propuesta con compuertas lógicas resultantes de la realización del programa del diseño. Bueno, aquí les voy a pasar a mostrar directamente Bueno, a continuación también el desarrollo de la cuarta pregunta. El área administrativa dispone de un panel que monitorea si existe actividad en el área de bodega. La bodega frigorífica, soldadura, todas deben presentar actividad. Se permite que solo una área se encuentre inactiva por alguna eventualidad. Realizar un circuito combinado, un circuito combinacional que permite el monitoreo de esta condición. De no cumplir esta actividad, una alarma se encenderá. Ítem A, indicar la función inicial del circuito combinacional. Ítem B, simplificar por cualquier método. Ítem C, presentar el circuito esquemático con compuertas lógicas resultante, realizar un programa de diseño. Bueno, a continuación vamos a ver directamente en Proteus el esquema. Aquí tenemos el esquema, ¿no? Con las compuertas lógicas que son directamente la compuerta AND y la compuerta NOT. Como son NOT es de sistema de negación y OR es sistema para sumar y multiplicar. Bueno, aquí tenemos directamente las tres locaciones. Por ejemplo, podemos ver que si es que una de ellas se queda inactiva. Bueno, aquí podemos también ver que si es que una está inactiva, no se encenderá para nada el LED. Pero si es que llegara a haber más de un segmento inactivo, inmediatamente manda a encender el LED. Eso significa que la alarma se activará.
como por procesos internos de esta problemática, solo permite que una locación esté inactiva. Como podemos también ver el esquema de las compuertas lógicas que son directamente NOT, el sistema de negación, y la compuerta lógica AND con su tabla de verdad directamente. Bueno, a continuación voy a pasar a explicar directamente la compuerta, las tablas de verdad, como tenemos aquí. Como dijimos antes, B es bodega, la bodega frigorífica. F es, digamos, B son las bodegas. F son las bodegas frigoríficas y S es el área de suelda. Y el A es directamente cuando se enciende la alarma. Por ejemplo, aquí vemos que podemos ver que si es que dos áreas una área está inactiva, no suena la alarma. Igualmente aquí abajo. Pero si vemos que dos áreas como el 1, aquí en este caso hay dos unos, se enciende la alarma. A continuación también podemos ver lo que es bodega, qué significa cada uno, también el esquema en cada decimo, el sistema de oficina, y eso sería la resultante de todo. Nada más por concluir la pregunta número 4. Gracias. Buena ingeniera, con la pregunta de control eléctrico tenemos que nos dice el enunciado: considerando los elementos instalados en la central proyectada, realizar un análisis de cortocircuito que pudiera presentarse, identificando el área de donde se produce el cortocircuito con su causa y efecto. Bueno, entonces para esto de aquí tenemos las partes de la central hidroeléctrica que fue diseñada como se propuso en el enunciado. Tenemos lo que es la tubería forzada, la presa, la turbina hidráulica, las líneas eléctricas, el transformador, el generador eléctrico, compuertas y válvulas hidráulicas, rejas y el embalse del río. Bueno, según nuestro análisis, para determinar el cortocircuito y la falla donde se presentan más comúnmente, tenemos que es la parte que existe en una central hidroeléctrica. Se considera que es la parte más frecuente que existe en cortocircuito, son en las líneas eléctricas, por lo cual se demuestra mediante una imagen y de una descripción los tipos de cortocircuito existentes. Como se sabe que un cortocircuito ocurre cuando dos puntos se ponen en contacto entre sí, por lo cual la corriente del cortocircuito se considera análogo de flujo de agua en una central hidroeléctrica. Esto depende de la cantidad de flujo en condiciones normales de la carga de la turbina. Por eso es comparado ese flujo de agua al flujo de corriente eléctrica de carga de un sistema de distribución. Tenemos los tipos de cortocircuito, que es el tripolar, el bipolar a tierra, el unipolar a doble o a tierra. El tripolar es cuando estás en cortocircuito las tres fases, el bipolar cuando son dos fases, el bipolar es cuando son dos fases y a tierra, y bueno, así sucesivamente. Entonces tenemos lo que es, tenemos aquí la tabla de lo que es la causa y el efecto en donde ocurre el cortocircuito, que las causas pueden ser humedad elevada, descargas eléctricas en la línea, causas atmosféricas, vientos muy fuertes acerca de los conductores. Los efectos son elevada temperatura, calentamiento en los conductores por el efecto Joule, destrucción en las barras de conexión, fuerza de atracción en repulsión entre conductores por efecto del campo magnético. Ya, eso tenemos con respecto a la pregunta de control eléctrico, en donde están las fallas comúnmente. Y pues también debemos destacar que las fallas también se hacen bastantes en los generadores, a veces por el aceite que tienen. Y bueno, con esto finalizamos la pregunta de control eléctrico. De refrigeración, tenemos el enunciado que es: realice un levantamiento de información para dimensiones de las bodegas frigoríficas, su ubicación en la edificación es correcta, exponga los criterios necesarios para este tipo de implementación. Ok. Para realizar esta investigación
porque prácticamente es una investigación que debemos de realizar. Nos basamos en el libro de Edgar Pita, capítulo 6, en la cual nos da un poco de parámetros que debemos de tomar en cuenta para poder realizar este tipo de investigación, para determinar también si la ubicación del área de frigorífica, la parte de la oficina, el área de soldadura, determinar qué tanto de refrigeración se necesita para que el recinto se mantenga a la temperatura que nos exige la norma. Entonces tenemos como objetivo que es calcular las ganancias de calor de un recinto, seleccionar las condiciones de diseño adecuadas para el enfriamiento, determinar las condiciones de carga máxima, calcular la tasa de cargas de enfriamiento comercial y realizar un análisis de enfriamiento residencial. Las cargas de enfriamiento. Se debe calcular esta carga porque en la base de seleccionar el equipo de enfriamiento adecuado, así como las tuberías y los ductos. Que se dice que la parte de refrigeración por comprensión no es que nos envíe aire frío, sino que esto de aquí absorbe el calor que se encuentra en el recinto para luego cumplir una función y hacer que la temperatura del ambiente disminuya, baje. Entonces les voy a nombrar un poco de lo que está aquí, de la investigación que se realizó, que son algunos temas que obvio tienen sus conceptos y tienen sus cálculos. Se pudo determinar que en estos cálculos el efecto de almacenamiento de calor, las ganancias de calor en el recinto, la conducción a través de la estructura exterior, la conducción a través de la estructura interior, todos estos parámetros, se podría decir, llegan a darnos unos valores, llegan a darnos cálculos en los cuales podemos determinar los BTU sobre hora que hay dentro del recinto, o sea, de todo el sistema que se encuentra para determinar el enfriamiento que genera calor. Entonces es una parte como que disminuyamos el calor que se encuentra dentro del recinto para poderlo llevar a su temperatura. Producción a través de la estructura interior, tenemos radiación solar a través de vidrios, la conducción de diseño, el alumbrado, que también es un factor. Son factores en los cuales intervienen para realizar nuestro enfriamiento. Las personas influyen bastantísimo, la cantidad de personas que vayan a estar en dicho recinto, el equipo que esté dentro de allí. Dice que el equipo es la ganancia de calor debido al equipo, que se puede calcular en ocasiones en forma directa consultando al fabricante o a los datos de la placa. Las infiltraciones de calor que pueda haber allí, la transferencia de calor a los alrededores, la carga de enfriamiento, las cargas de pico en el enfriamiento, también cargas en pico de la construcción, cargas de enfriamiento de refrigeración, ventilación, ganancias de calor en producto, calor emprendido en ventiladores y bombas, fugas de aires en los ductos. Bueno, acá podemos acercar un poquito para ver lo que nos dice el libro y lo que tenemos en la investigación. Podemos identificar que cada uno de estos temas tiene un cálculo, y también hay muchas tablas en las cuales podemos determinar qué podemos hacer, qué materiales colocar, o también ver el tipo de construcción que se va a realizar del área de refrigeración, las condiciones del aire de suministro, también las cargas de enfriamiento residenciales. Bueno, esta parte de aquí ya va enfocado a lo que es el área de la oficina. El área de la oficina, los procedimientos, la parte de aquí para determinar el enfriamiento en la oficina son casi los mismos pasos que se llevan para seleccionar una cantidad
de lo que se va a hacer en la parte comercial e industrial con lo de la oficina, solo que aquí disminuye un poco porque el perímetro, el área es más pequeña y es obvio que va a necesitar pocas cosas, pero en sí los parámetros son los mismos. Por ejemplo, tenemos la ganancia de calor a través de la estructura, ganancias de calor a través de la ventana, personas y aparatos electrodomésticos, las infiltraciones y ventilación, las ganancias de calor y fugas de ductos, las cargas de enfriamiento latente y total. Antes de iniciar el diseño de un aire acondicionado se debe definir el diseño arquitectónico interno de las diferentes áreas de la oficina. Por eso esto de aquí en el libro y la investigación que se puede realizar, aquí tenemos una investigación que se realizó aparte de lo que nos dice el libro, que también nos da parámetros en los cuales tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, que hay que tener el diseño arquitectónico interno de las diferentes áreas en la oficina, delimitar la planta donde se identifiquen las áreas con cielo, conceptos de iluminación y utilizar e identificar todo lo que nos genera ganancias de calor en cada una de las áreas, definiciones de las operaciones de diferentes áreas, tanto en las horas de seteos, identificar si existe o no los cuartos de IT o electrónicos, ya que dependiendo a los specs de cada fabricante, estos podrán no solo estar acondicionados, sino también que necesiten de condiciones adicionales como controles de humedad. Esto de aquí se basa bastantísimo en la parte de que los aparatos o las oficinas de IT tienen instrumentos en los cuales ocupan bastante espacio y generan el aire. Entonces esto de aquí no hace que llegue recinto, se enfríe rápidamente. Entonces, para el área de soldadura hemos identificado que cómo se va a realizar el trabajo de suelda.